Entonces les decía que este práctico de fecundación de in vitro de Choromitilus chorus. Trabajamos entonces con estos especímenes por varios motivos. Uno de los motivos es que es muy fácil identificar el macho y la hembra en este caso, que se diferencian por el color. Y ahí vamos a ver por qué. Y también esta fecundación in vitro resulta en otras especies, como por ejemplo erizos, pero es más difícil porque tienen un tiempo es más difícil conseguirlo porque tienen un tiempo de veda. Y los choritos, es mucho más complicado poder diferenciar los distintos sexos. Así que el espécimen a elección es el choro zapato, y que nosotros hemos usado durante muchos años con excelentes resultados. Muchos de ustedes han comido choro zapato y se acuerdan que los pueden diferenciar y dicen, oh, este choro está malo porque es negro, o este choro, ¿sí o no? No, ¿cómo? ¿Ah? ¿Alguien se acuerda de ese detalle? ¿Sí? Chat. El negro parece tierra guácala. No, pero tiene un sabor quizás un poquito más metálico, pero igual es bueno. Ahora, ¿por qué son amarillos y negros o café? Externamente, cuando nosotros para este práctico vamos en la mañana al mercado y compramos choritos. Me dijo que igual era bueno los negros. Perfecto. Tu papá, Ignacio, tiene toda la razón del mundo. Y ahora vas a saber tú. No tienen barro. Ahora vas a saber por qué son negros. Bueno, externamente no se pueden reconocer los machos de las hembras. Entonces nosotros en el laboratorio compramos 1 kilo, 2 kilos, el resto obviamente después lo comemos, y empezamos a partir los choros zapatos porque no podemos saber cuál va a ser macho o hembra. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros los abrimos, están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Profesora. ¿Sí? Ya. Entonces nosotros vamos a abrir y vamos a tener este panorama. Vamos a ver que tenemos un choro amarillo y un choro negro. El choro amarillo es el macho y el choro negro es hembra. ¿Y a qué se debe ese color café, que no es tierra? Es sencillamente a los ovocitos. ¿Ya? Entonces los ovocitos, que tienen un tamaño bastante grande, ¿sí? De hecho, si ustedes, la próxima vez que coman choro zapato, pónganlo en el plato, muevan el plato, diluyan un poco entre comillas, barrito, y se van a dar cuenta que van a ver puntitos. Estos puntitos son los ositos. ¿Por qué? ¿Y por qué se ven? Porque miden alrededor de 200 micrómetros y están en el límite de que nosotros, como ojo humano, podemos distinguir. O sea, podemos alcanzar a diferenciar entonces los puntitos y vamos a ver que son ositos. En el laboratorio, obviamente, nosotros los podemos mirar con lupa o con microscopio. Con lupa ya se ven bastante bien. Bueno, la gracia de esto es que nosotros lo que hacemos, en realidad aquí vamos a quedarnos en esta diapositiva con estos dos choros, nosotros abrimos el choro y esta parte tiene aquí las branquias, y esta es la glándula del viso, que es el viso, es esos pelitos que se pegan al sustrato, en este caso a las rocas, y les permiten a los choritos quedarse sujetos a la roca y poder ser, porque ellos son organismos filtrantes, entonces de ahí empiezan a filtrar. Este viso, que es producido por esta glándula, aquí está en el macho, aquí está en la hembra, es súper especial. Y uno de nuestros profesores encontró que de hecho nosotros trabajamos, yo trabajé durante un tiempo con choros zapatos justamente, trabajé con espermios de choros zapatos. Y en ese caso veía este profesor que se pegaban en el acuario que yo los mantenía, para no tener que ir a comprar todas las semanas, estaba usando, los compraba una vez a la semana y de ahí los mantenía en el acuario. Y estos
se pegaban en condiciones súper extremas, porque piensen que están en condiciones salinas extremas, que es el agua de mar, y también en condiciones mecánicas, porque están sometidos a las mareas y a distintas temperaturas, entonces son condiciones súper especiales para que se peguen. Esto no tiene nada que ver con el práctico, pero es interesante. Bueno, esta observación de este profesor, que me dijo, ya, anda a averiguar qué cosa es eso. Y averiguamos que este era el viso, tiene unas pequeñas como protuberancias o ventosas que están al final de la ramificación y que son las que se pegan. Y acá hay un pequeño polipéptido que es rico en aminoácidos, prolina, y es el que produce entonces ese pegamento. Eso era un bonus track. Bueno, y este profe empezó a investigar este pegamento y es un pegamento que es, como les decía yo, un pequeño péptido y ¿cómo se llama? Posteriormente se puede utilizar para distintas cosas, como por ejemplo pegar células a placas. Cuando ustedes están trabajando con células, es súper importante tenerlas pegadas a la placa para poderlas lavar, para poderlas someter a distintas condiciones. Y también en la parte de cirugía, como pegamento. Así que eso era una. ¿Cómo se reproducen los choros zapatos? Se reproducen en forma externa, donde eliminan los gametos y entonces se produce la fecundación. Así es, muy interesante. Bueno, volviendo a nuestro práctico, vamos a volver aquí a esta imagen. Entonces nosotros sacamos esta parte de acá, que es como un velo, que son las branquias. No soy experta en anatomía de los zapatos, pero... Y la gónada está en toda la zona que está pegada a la concha. O sea, todo eso café es gónada. Igual que acá, todo esto café, o sea, esto amarillo es gónada. Entonces lo que nosotros hacemos es despegar esta parte y llevarla a un vaso precipitado. ¿Ya? Lo llevamos a un vaso precipitado y lo trozamos. Acuérdense que los bioquímicos siempre nos pillan desarmando las cosas. Pero bueno. Y tanto los ósitos como los espermios. Los espermios son bastante resistentes, por lo tanto nosotros los vamos a moler, pero si ellos están en un estado concentrado y en el estado que están dentro del choro o cuando están muy concentrados no logran conseguir su motilidad. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es cuando los espermios están diluidos, ya los diluimos. Sí, al final de la clase hablamos del informe. Cuando están diluidos es cuando están entonces mótiles. Así que ahí entonces nosotros podemos, ya son espermios que están en este caso funcionando. Si ustedes los miran al microscopio, los espermios son mucho más pequeños, los tenemos que mirar con un aumento de 40 por, y entonces ahí vamos a darnos cuenta que al principio no están mótiles, pero después de un rato, cuando los hemos diluido lo suficiente, vamos a darnos cuenta que están mótiles. A diferencia de los gametos, en este caso masculinos, los ocitos, que los tenemos separados en otro vaso precipitado, nosotros vamos a dejar, los ocitos los espermios van a estar en toda la solución, o va a ser una suspensión de espermios. En cambio, los ocitos van a estar al fondo, se van a ir, van a sedimentar. Entonces, la forma como nosotros lavamos los ocitos es simplemente moliéndolos, después vamos a filtrar eso para que no tengan los restos de las mismas gónadas, y vamos entonces a dejar que sedimenten los ocitos, posteriormente sacamos ese líquido y volvemos entonces a agregar suavemente trabajamos con reactivo. Nuestro reactivo es agua de mar, que puede ser agua de mar fresca o puede ser agua de mar que nosotros fabricamos en el laboratorio con las concentraciones salinas correspondientes. Entonces, después que hemos lavado estos ocitos, nosotros procedemos entonces a la fecundación.
¿Preguntas por acá? Una consulta. Eh, ¿El macho es más grande que la hembra o solamente por la foto, no? ¿Qué coincide? Es solamente por la foto. No. De hecho, por fuera tú no puedes diferenciar. Por eso que tenemos que abrir varios choritos, o sea, o choros, para poder tener entonces ambos sexos. Ya por fuera no se pueden distinguir. Así que cuando ustedes se coman, es suerte si les toca amarillo o les toca negro. Y también si se los venden y dicen, estos son todos amarillos, no es verdad. Bueno, después aquí está la explicación de las los distintos tiempos que se van produciendo en la fecundación. Y como ustedes pueden ver, estos tiempos son dependientes de una variable que es súper importante, que es la temperatura. ¿Ya? A distintas temperaturas, entonces tenemos que las etapas se van a demorar de manera diferente. La proporción de macho y hembra en la naturaleza es equitativa, pero tú no sabes si cuando estás comprando, por ejemplo, es azarosa también. ¿Ya? O sea, en una población más chica pudieras tener, de repente te pueden salir más machos, más hembras, pero en la naturaleza se supone que es equivalente. Bien, aquí ustedes pueden darse cuenta que el proceso embrionario que corresponde a cuando ya hay fecundación, se forma esta membrana de fecundación que uno la puede con un poco de detalle ver, porque se pone como más gruesa, se pone casi como más redondito el osito. El osito muchas veces tiene una forma que no es perfecta, sino que es como medio deforme. Entonces, cuando está fecundado, se pone más redondito. ¿Ya? Y eso ocurre a distintos tiempos dependiendo de la temperatura. Después, el corpúsculo polar, que se supone que está terminando entonces la etapa meiótica, nosotros vamos a ver que se puede eliminar en ese instante, a los 60 minutos, dependiendo de la temperatura, y el segundo, el primer cuerpo polar. Eliminando entonces el set de cromosomas para tener entonces el set haploide. Y después empiezan las segmentaciones, que es fantástico porque eso uno lo ve. Ve entonces este osito que se divide en 2 blástulas, después va a ser 4, 8 y así. Y así se va hasta que se forma entonces la mórula, donde ya prácticamente no son detectables las distintas divisiones. Y ya a las 18 horas, eso es casi al día siguiente, para el caso, porque nosotros en general trabajamos a una temperatura entre 16 y 20 grados, que es la temperatura del laboratorio. Entonces, ya entre un día, o sea, los estudiantes vienen al día siguiente y vamos a ver que van a poder ver entonces el producto de su experimento. Aquí tenemos, ¿se fijan que la membrana se nota como doble? ¿La pueden ver? La membrana de fecundación. Aquí tenemos eliminación del cuerpo polar. Y aquí en la C se continúa desarrollando y se forma esta larva Belliger, ya totalmente diferenciada. Eso es al día siguiente. Esta larva Belliger tiene entonces vellosidades que le producen movimiento. Y ahí todavía, acuérdense, los gametos se expulsaron al medio marino, se encontró un osito con espermio y empezó entonces ¿cómo se llama? El desarrollo embrionario y empieza esta larva Belliger a moverse. Se mueve hasta que se va desarrollando y ya a las 2 días o 3 días tenemos literalmente esto, que es un chorito. Así es como lo podemos ver. Este embrión empieza a desarrollar una vellosidad
que va a permitirle que se va a adherir a un sustrato. Entonces ya no va a andar dando vueltas por la marea, sino que se va a adherir. ¿Y a qué se va a adherir? En este caso, a una roca, o si es un cultivo, se utilizan cuerdas de perlón, etcétera, donde se van entonces a adherir estos especímenes que hasta ahora no han aumentado de tamaño, eso es lo más increíble. O sea, solamente tienen el tamaño del osito original, que era 200 micrones. ¿Ya? Bueno, aquí ya prácticamente les expliqué la identificación de los especímenes y obtención de gametos. No hay mucho más que eso. Generalmente lo que uno hace en el laboratorio es, yo abro los choros zapatos o alguna persona que se ofrece y de ahí les entregamos entonces trocitos de tejido y ustedes van entonces lavando los espermios, se filtran y se van diluyendo para que queden su motilidad. Paralelamente se van lavando los ositos y se van mirando al microscopio. ¿Cómo se hace la fecundación ahora? Es en una placa Petri. ¿Se acuerdan lo que es una placa Petri, cierto? En el práctico lo tengo, no lo puse acá. Bueno, en una placa Petri, ustedes van a poner, que es un platito transparente, ustedes van a poner entonces una cantidad, con una pipeta Pasteur, van a poner una cantidad de ositos. Esto debe ser con mucho cuidado, porque si se nos rompen los ositos, se libera entonces el vitelo que está en el osito, y eso puede hacer que nos crezcan bacterias, que es un caldo de cultivo de bacterias, y no podamos ver entonces al día siguiente nuestros bebés. Entonces tenemos los ositos y le agregamos entonces, los lavamos, tenemos una cantidad como una película en la parte inferior de la placa, y vamos a agregar entonces con una pipeta Pasteur, vamos a agregar unos 2 o 3 ml de espermio. Con eso basta y sobra, porque la población de espermios en esos 2 ml es muy alta, y agitamos suavemente la placa y la dejamos en reposo. Eso es lo que ustedes hacen en el laboratorio. Dejándola semi tapada para que tenga circulación de aire. Lo que uno hace ahí entonces es a los distintos tiempos va mirando cómo va la fecundación. ¿Y qué es lo que uno ve entonces en estas distintas etapas? Es la primera división, segunda división, puedes ver la eliminación del cuerpo polar en primer término, y hasta llegar al estado de mórula. Más que eso, no se alcanza a ver en el laboratorio en el día 1. Pero sí, cuando ustedes vuelven al día siguiente, pueden ver entonces lo que se produjo de la fecundación. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profesora. No hay dudas. Van a comer choritos macho y hembra, ¿no es cierto? Bueno, vámonos al práctico mismo. Oh, parece que tengo que entrar de nuevo. Un minuto de emoción. Ya, esta es la guía que ustedes tienen, que es bastante corta. Van a minimizar. Después viene la mini prueba, que tiene 2 preguntas. Y después viene la actividad de identificación de los especímenes. Y la visualización de los gametos. Después viene la etapa de fecundación. Esto es una placa Petri, la cual ustedes van a depositar entonces los ositos y van a agregar entonces los 2 ml de esperma.
Y por último tenemos la visualización entonces de los distintos estados. Esta es una foto de la literatura, esta también, pero estas son fotos del año pasado. Ábranlas están como súper grandes. No sé por qué se me pone así raro. Y aquí viene un video que se los voy a mostrar yo de forma... ¿dónde quedaron mis videos? Se me perdieron mis videos. Un minuto. Vale la pena esperar. Lo tenía en el escritorio, no sé por qué se me arrancó. Estaba aquí. Ahí está. Estoy tonteando. Ya. Entonces, lo que les quiero mostrar ahora, ven en la pantalla compartida, ¿cierto? ¿Ven eso? Sí, sí. Mira, ¿qué estás haciendo? Ese es uno. Creo que ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? choritos. Bueno, eso que vieron ahora son los resultados del año pasado. ¿Qué les pareció? Raro, muy raro. Ese, cuando ustedes realicen el práctico, la última parte tiene un mini video porque no tenía más capacidad para subir más. Así que, pero al que le interese, o sea, estos videos están obviamente sin ni siquiera editar, porque si ustedes se dan cuenta, está con el audio de sorpresa de sus compañeros. Sí, es muy triste no poder tener los resultados, pero podríamos tratar de hacerlo cuando toda esta cosa pase, porque realmente es un práctico muy bonito que resulta. Y así que eso. No sé qué más dudas tienen. Es que me salía sangre. Con tu mamá. Perdón, pero estos son los gajes de estar trabajando en la casa. ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, ¿Sí? en la parte de los resultados, ¿qué deberíamos poner? O sea, porque se logró tener un cultivo in vitro o cómo. Claro, por supuesto que se logró. En este caso sí se logró porque ustedes están utilizando los resultados de lo que hicieron sus compañeros el año pasado. Así que sí, obviamente. Gracias. Uh-huh. Ok. Me voy a quedar conectada un rato por si tienen algún problema al hacer el práctico. Me faltó mostrarles el informe. El informe en realidad lo van a hacer igual como siempre con 2 estudiantes, y aquí yo les puse algo bastante general, que contesten
3 preguntas, que son qué les pareció más interesante en la actividad y justifiquen por qué. ¿Qué parte les fue difícil de comprender y por qué? Y ojalá que hagan un resumen cortito, 100 palabras, de lo que vimos de este tema. Eso sería el informe, que es el último informe que tenemos juntos, pero que espero nos veamos el próximo año para que podamos hacer. Podríamos elegir un práctico o hacer varios prácticos en uno, y de esa manera yo creo que sería bastante bueno. Ahí hay muchas posibilidades. También podríamos poner distintos prácticos por mesón, por ejemplo, y ir haciendo como una pasada de los prácticos que han hecho. Ahora, una vez que ustedes ya han tenido la explicación que hemos hecho en la sala VIP, si es que realizan la actividad va a ser mucho más fácil. Así que eso. ¿Más dudas? ¿Comentarios? Profe, ¿Sí? ¿hasta cuándo se entrega? Hasta el viernes. A las 11:59 de la noche. Bien. No, que el viernes creo que puse más temprano. No esperen a las 11:59 porque me están mandando correos a esa hora. Así que porfa, háganlo un poquito antes. Si lo pueden hacer ahora, tienen este rato. ¿Cuándo tienen prueba? La otra semana, creo, profesor. Ya, pues aprovechen ahora entonces de terminar el práctico, si es cortito. Se ponen de acuerdo con sus compañeros. Y una consulta, ¿usted no lo va a hacer prueba global? Sí, corresponde a una prueba global de práctico. Que son, en realidad, la prueba la hacemos entre todos los profes que hemos. Voy a parar el